Buenos días, hermanos. Me alegra verles otra vez. Hacía un tiempito que no venía por acá, ¿verdad? Pero es un placer poder estar aquí otra vez y trazar la palabra de Dios. Para eso hemos venido al templo, para escuchar la palabra del Señor, escuchar lo que Dios tiene que decirnos. ¿Correcto? Y agradecemos al Señor porque este servidor también es bendecido cada vez que tengo que presentar la palabra, porque ese mensaje primero viene a mí y entonces Dios utiliza el medio que Él crea conveniente para hacerla llegar a su iglesia. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar brevemente. Padre, gracias por esta gran oportunidad que tenemos de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, porque el Espíritu Santo todavía sigue tocando nuestros corazones para que nos acerquemos a ti arrepentidos y tú puedas darnos salvación. Al abrir tu palabra, Señor, queremos que tú nos hables, que el Espíritu hable a cada mente aquí presente y que podamos alabar tu nombre, glorificarte por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Quiero invitarles a ver su Biblia en el libro del profeta Joel. Joel, junto con los otros profetas menores, Oseas, Amós, Zacarías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, cada uno de ellos tuvo una época particular. Cada uno de ellos tenía un mensaje particular también que darle al pueblo de Dios. En la Biblia, hermanos, cuando se habla de eventos del fin, cuando nosotros estudiamos los libros de los profetas, siempre vamos a encontrar la característica que toda profecía está enmarcada dentro de lo que el pueblo de Dios está haciendo en ese momento. Nosotros no podemos enmarcar una profecía sin que el pueblo de Dios esté presente, porque la Biblia no fue escrita para cualquier tipo de público. La Biblia fue escrita para todos aquellos que creemos. Y los que creemos abrimos la palabra para recibir el mensaje de Dios acerca de nuestra salvación. Y los mensajes de Dios acerca de nuestra salvación vienen en diferentes categorías. Dios nos da historias, por ejemplo, nos habla de la historia de José, nos cuenta la historia de Abraham, nos cuenta la historia de Isaac, la de Jacob con sus 12 hijos, nos cuenta la historia de Josué, la de David, la de Salomón, historias. Cada historia particularmente tiene un mensaje para ti y para mí. Cada uno recibe el mensaje de una forma distinta. Por eso, ninguna persona puede ser medio de salvación para otro. Porque cada quien, hermano, debe comer el pan por sí mismo y asimilarlo por sí mismo y recibir la lección por sí mismo. Por eso no es bueno, no es lo más aconsejable estar dependiendo de terceros para el estudio de la palabra. Lo mejor, hermanos, es seguir el consejo de Jesús. Él dijo: cuando yo me fuere, el Espíritu de verdad vendrá y Él os guiará a toda verdad. Entonces, todos tenemos el mismo privilegio. Todos tenemos la misma oportunidad, que es hablar con Dios, orar al Padre, y el Espíritu Santo, que ha sido prometido por un Dios que no miente, será enviado a tu vida. Y cuando abras las palabras del libro, si eres persistente, si no eres flojo, si tienes tiempo para Dios, el Señor te va a revelar la verdad. Y eso es un hecho. En el libro de Joel, nosotros vamos a encontrar un mensaje que Dios le dio al profeta para que fuese entregado a su iglesia. El nombre Joel quiere decir Jehová es Dios.
Y desde el momento en que su nombre quiere decir Jehová es Dios, ya el mismo nombre del profeta nos da una idea del mensaje que él trae. Joel trae un mensaje no fácil de digerir. Él trae un mensaje de advertencia. Esta mañana, mientras escuchaba al pastor dando el repaso de la lección de la escuela sabática, no podía yo estar más de acuerdo con él acerca del peligroso tiempo en el que estamos viviendo. Un tiempo, hermanos, donde el enemigo se ha dedicado a afilar su arma más mortífera, su arma más efectiva, y esa arma es el engaño. Él la ha afilado de tal manera que nosotros que nos reunimos en iglesias adventistas podemos estar siendo engañados y no nos estamos dando cuenta. Porque el diablo, hermano, Satanás, él no es un ser que nació ayer o que aprendió de algún maestro terrenal. Él tiene 6.000 años de experiencia. Además del tiempo que estuvo en el cielo cuando era el cubridor de Dios, el ángel, el querubín cubridor. Él tiene toda esta experiencia conociéndonos, y él ha conocido razas de seres humanos más inteligentes que nosotros, los antediluvianos, personas con una capacidad intelectual impresionante, y él sabía cómo lidiar con ellos, y tuvo tanto éxito que cuando el diluvio vino a la tierra, solamente 8 de los millones que habitaban en el mundo se salvaron. Nosotros, hermanos, hoy día que conocemos esa historia y otras historias del Antiguo y el Nuevo Testamento, deberíamos estar advertidos acerca de nuestra preparación y deberíamos estar velando, como dice Jesús. Velad pues, porque no sabéis en qué momento ha de venir vuestro Señor. Así que, hermanos, Joel nos entrega un mensaje. Y vamos a mirar algunos detalles del libro de Joel para nosotros saber exactamente qué plan tiene Dios y qué debemos hacer nosotros como sus hijos. Notemos el lenguaje como Joel le habla al pueblo de Dios. Versículo 5. Le dice: despertad borrachos y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Joel llama borrachos a aquellos que están encargados del sacerdocio en los días de su profecía. Ustedes saben que el Señor había mandado a Israel a través de Moisés que las ofrendas debían tener una libación de vino, es decir, se les debía rociar vino por encima y algunas veces sal. Y el sacerdocio se corrompió tanto que los sacerdotes tomaban el vino y se lo volvían ellos. Y entonces de esa manera ellos se atontaban, ¿verdad? Porque el jugo de uvas, al fermentarse, por supuesto, causa cambios en la mente del ser humano, lo marea. Y el Señor les dice: despierten borrachos, lloren, giman todos los que beben vino por el mosto, porque les es quitado de vuestra boca. Y luego en los versículos 6 en adelante, Él dice, anuncia, advierte que viene una calamidad. Y dice: porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes ¿de qué? De león. Y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid, descortezó mi higuera, del todo la desnudó y la derribó, y sus ramas quedaron ¿qué? Blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra,
porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió, ¿qué más? El aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca, pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo, ¿qué pasó? Se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Cuando nosotros leemos esto, nos damos cuenta que el lenguaje del libro del profeta está enmarcado dentro del área agrícola. Está hablando de la vid, de la higuera, del campo, que las ramas todas han quedado desnudas, que se acabó la ofrenda, que no hay más trigo, que no hay más aceite. Todos estos elementos que se mencionan acá, la vid, la higuera, el aceite, el trigo, todos ellos tienen una simbología espiritual como trasfondo. Por ejemplo, Jesús dijo: yo soy la vid, ¿vosotros qué? Los pámpanos. Jesús un día iba caminando cerca de una higuera y buscó frutos en ella, ¿recuerdan? ¿Y qué pasó? No encontró frutos, sino solamente muchas hojas, estaba frondoso y bonito, pero no tenía frutos. Y cuando el Señor no encontró los frutos, ¿qué dijo? Nunca más surja fruto de ti, y la higuera se secó. Esa higuera, hermanos, simbolizaba al pueblo de Israel, de quien Cristo vino a buscar frutos y no encontró. Él mismo representa la vid. Luego se habla del aceite, se habla del trigo. El trigo y el aceite también eran elementos que se utilizaban junto con la higuera y la vid. Todos estos elementos eran utilizados en el marco del santuario y todos tenían el propósito de simbolizar la producción de frutos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Pero vamos a leer lo que dice San Juan en el capítulo 1. San Juan en el capítulo 1, hermanos, y vamos a leer el versículo, les voy a decir, tengo las hojas un poquito pegadas. San Juan capítulo 1 dice, versículo 9 en adelante: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo ¿qué? No lo conoció. Y luego dice: a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Esa actitud de desprecio, esa actitud de rechazo que tuvo Israel, el pueblo judío, cuando Cristo vino a la tierra por primera vez, es exactamente lo que Joel está describiendo acá. Porque él dice: despiértense y lloren, giman, porque les he quitado de la boca el vino y el mosto. Vamos al versículo 13 ahora. Vamos al versículo 13. Y vamos a leer cuál es el llamado que Dios le hace a su pueblo en el tiempo de Joel. Y debo decir, hermanos, aunque este es un mensaje que fue dado hace muchos siglos atrás, este es un mensaje para la iglesia de hoy también. Esto es un mensaje de advertencia para nosotros, para que, como dice Pablo, mirando nosotros lo que pasó, estemos apercibidos acerca de lo que va a volver a suceder. Porque por lo general, las profecías que nosotros leemos en la Biblia que ya sucedieron, se repetirán. Las escenas que nosotros vimos que pasaron con el pueblo de Israel literal, ahora se van a aplicar y se están aplicando en el Israel espiritual. Versículo 13. Ceñíos y lamentad, sacerdotes. Gemid, ministros del altar. Venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque es quitada de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad, ¿qué cosa? ¿Qué cosa dice que debemos proclamar?
ayuno. Proclamar ayuno. Convocar, ¿qué cosa? A asamblea. Congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios. ¿Y qué debemos hacer? Clamar ¿a quién? A Jehová. Hermanos, esta es una situación preocupante. Es una situación preocupante porque esta advertencia ha estado escrita por muchos siglos. Nosotros hoy día tenemos el privilegio, la oportunidad que Dios nos da de poder leer lo que escribió Joel en su época. En su época, él le decía a los sacerdotes y a los ministros y al pueblo: proclamen ayuno, convoquen asamblea, congreguen a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová y clamen a Jehová. ¿Por qué tenemos que clamar? ¿Cuál es el propósito que debamos nosotros elevar a Jehová un clamor? El versículo 15 dice: ¡ay de qué! ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción. ¿Por quién? Por el Todopoderoso. Así que la razón por la cual Joel está invitando al pueblo, especialmente a los ministros y sacerdotes, a que reúnan al pueblo, a que congreguen asamblea, a que se reúnan en la casa de Jehová para clamar a Jehová, es porque se acerca ¿qué? El día. Hermanos, nosotros predicamos que Jesús va a venir. Amén. Nosotros puede ser que estemos convencidos de que Cristo va a venir. Pero hermanos, ¿cómo vivimos realmente? Predicamos que Cristo viene, pero vivimos como que Cristo va a venir pronto. ¿Está nuestra forma de vivir en concordancia con lo que predicamos? Si nosotros predicamos que Cristo viene pronto, si estamos seguros por las señales que vemos en el mundo político, en el mundo social, en el mundo eclesiástico, si estamos seguros de verdad que Jesús pronto viene, eso debe causar una reforma en nuestra vida. Eso tiene que causar un cambio. Entonces yo no puedo seguir siendo el mismo cristiano indiferente, apático, falto de fervor. No puede ser. Si yo realmente creo que el día de Jehová se acerca, si yo realmente estoy convencido que Jesús va a venir, debe haber una reforma en mi vida. Yo tengo que vivir conforme a lo que creo. Y el Espíritu de Dios me va a mover, el Espíritu de Dios me va a motivar. Y por la mañana, en vez de levantarme como un ser humano cualquiera e irme a trabajar sin ni siquiera tener una comunión con Dios, sin ni siquiera orar, sin ni siquiera abrir la palabra, eso no va a volver a suceder. Si realmente yo creo que Jesús viene, mi vida va a estar en concordancia con eso. Y cada mañana, y cada noche, y a cada instante, mi mente, mis pensamientos van a estar en el cielo. Porque yo soy un ciudadano del reino de los cielos. Yo no soy un ciudadano de la tierra. Si yo creo que el reino de Dios viene pronto, yo soy un ciudadano de ese reino y vivo en concordancia con lo que ese reino enseña. Hermanos, una reforma es necesaria. El Señor dijo: ay del día, porque está cercano el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Notemos nosotros lo que dice el versículo 19. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó los árboles del campo.
Leamos el capítulo 2 y el versículo 1. Tocad, ¿qué cosa? Tocad trompeta en Sión y dad alarma, ¿dónde? En mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Hermanos, quiero que sepan que esto es un asunto de preocupación. Esto es algo que debe preocuparnos. Debe preocuparnos tal vez la forma tan liviana como nosotros de repente estamos aceptando el mensaje bíblico. Debe preocuparnos que esto no está motivándonos más a buscar a Dios en oración y en el estudio. Nuestras iglesias, hermanos, podrían estar cayendo en una especie de culto de forma y no de fondo. Nuestros hermanos de iglesia podría ser que estén preocupándose más por el cargo que por la relación con Dios. Y podría ser, como decía el pastor esta mañana, que nosotros estamos viniendo a la iglesia solo por cumplir un compromiso, pero no para tener un encuentro con Dios. Esto es preocupante, porque el mensaje de la Biblia, no importa si viene de Joel, puede ser el de Jonás, podría ser el de Daniel, podría ser el de Éxodo, o tal vez el de Judas. Cualquier mensaje bíblico que nosotros tomemos, que leamos, que estudiemos y asimilemos, debe cambiar, debe reformar, debe dar a la persona un sentido de realidad de que Jesús viene y yo necesito vivir conforme a esa verdad. Amén. Vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 8, y vamos a mirar lo que dice la Biblia allí en Apocalipsis 8. Esta semana, el jueves, estaba yo haciendo transporte. Yo tengo un Uber y yo le estaba haciendo transporte a una señora que recogí cerca del downtown. Y esta señora, ella se llama Jessica, por cierto, ella se montó en el carro, la parte de atrás, una señora joven, me dijo que tenía 33 años, bastante joven, y comenzamos a conversar. Cuando las personas piden mi transporte, ellos pueden ver mi profile, ¿no? Ellos pueden ver quién soy yo, de lo que soy, todo eso. Entonces ella me dice, entonces usted es de Venezuela. Ah, yo soy colombiano. Ah, qué bueno, somos vecinos. Entonces yo me di cuenta que ella iba hacia el hospital, al Novant Health. Y le digo, ¿usted va al hospital? Entonces me dice, sí, es que tengo un problema, no sé, me acaban de descubrir un problema en una de mis manos y todo eso. Entonces me contó que hacía como un año venía con una molestia, pero debido al trabajo y debido a las muchas ocupaciones que tiene, ella no tiene hijos, y sin embargo, se sentía tan ocupada que no le dio tiempo de ir al médico. Y sentía la molestia, pero no tenía tiempo de ir al médico. Cuando finalmente su esposo la presionó para que fuera al médico, porque no podía dormir, le dolía el brazo, le dolía la pierna. Cuando finalmente llegó al médico, el médico la examinó y de una vez la mandó al oncólogo. Y usted sabe que cuando usted lo manda a un oncólogo, ya usted sabe lo que va a esperar. Y cuando ella llegó al especialista, al oncólogo, el oncólogo solamente le hizo 3 preguntas, y con las 3 preguntas que le hizo le dijo, usted tiene que venir tal día para evaluarla para cirugía. 3 preguntas, ni siquiera más nada, tenía que llevar ese día, y ese día que yo la estaba llevando le iban a hacer una mamografía y lo más probable es que se quedaba allí para volar. Hermanos, yo me ponía a pensar en ella. Yo después, hablamos, ella se puso a llorar, oramos en el carro, después la dejé en el hospital, pero yo me ponía a pensar, ¿por qué tenemos que esperar hasta el último momento?
qué? ¿Por qué si las advertencias están dadas, tenemos que esperar hasta el último minuto para querer hacer las cosas correctas y poner nuestra vida en comunión con Dios? Vamos a Apocalipsis capítulo 8, ¿verdad? ¿Recuerdan que Joel dice en el capítulo 2, tocad trompeta en Sión? En el capítulo 8 de Apocalipsis aparece el séptimo sello y desde el versículo 6 en adelante están descritas las trompetas. Y la Biblia dice, noten ustedes que el lenguaje de Apocalipsis es muy parecido al de Joel. En el versículo 7 dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados ¿dónde? Sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El libro de Joel anuncia una plaga de langostas. Las langostas, hermanos, son muy características porque ellas se comen todo lo que es verde. Ellas pasan por un campo y nunca andan solas. Ellas andan en millares y millones de insectos. Y cuando atraviesan el campo, dice el profeta Joel en su libro, ustedes tienen que leer el libro completo en su casa cuando tengan un tiempo, dice que delante de la plaga de langostas, el campo parecía como el Edén, pero que cuando la plaga pasaba, lo dejaba como un desierto. Y dice que el sonido de las langostas cuando se están comiendo las cosas que son verdes es como el fuego cuando está abrazando el campo. Entonces, en esta trompeta, el Señor dice que cae o hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. No es mi intención en este momento estudiar las trompetas. Yo solamente quiero llamar la atención a la quinta trompeta que está en el capítulo 9. Las trompetas, mis queridos, anunciaban al pueblo la guerra, es decir, le decían al pueblo, prepárense porque viene la guerra. Pero las trompetas también se utilizaban para anunciar que venía el día de la expiación y que todo el mundo debía estar en paz con Dios porque se acercaba el día de hacer cuentas con Dios. Así que nosotros podemos tomar esas dos características del sonido de las trompetas para saber que si nosotros tenemos esto escrito en el Apocalipsis es porque debemos estar alertas a lo que viene. Y ahora notemos lo que dice la quinta trompeta. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de ¿qué? Como el humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo que salía del pozo surgieron ¿qué cosa? Langostas ¿sobre qué? Sobre la tierra. Ahora, hermanos, en mis estudios personales de la profecía, yo me he dado cuenta que cada vez que la profecía habla acerca de la tierra, se está refiriendo al mundo del pueblo de Dios, al mundo cristiano. Y cada vez que la profecía habla acerca del mar, se está refiriendo al mundo pagano, al mundo secular. Y la profecía tiene principalmente tres puntos a los cuales se enfoca. El primer punto es el cielo, el segundo es la tierra y el tercero, el mar. En la tierra, ¿qué crece en la tierra, hermanos? Árboles, frutales, grama, todo eso. Los árboles, la grama, todo aquello que produce la tierra representa al pueblo de Dios. Salmo 1. Bienaventurado, ¿quién? El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da ¿qué cosa? Su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará.
En la Biblia, lo verde, lo que produce fruto, los árboles representan al pueblo de Dios. Por eso Juan el Bautista, cuando comenzó a predicar, a anunciar que Jesús venía por primera vez, él le dijo a los fariseos y a los judíos de su época: ya el hacha está puesta a la raíz de ¿qué? De los árboles, y todo árbol que no lleva fruto será cortado y echado ¿dónde? En el fuego. De esa manera le estaba anunciando a Israel por qué Cristo había venido por primera vez. Él vino a la tierra a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y a hacer juicio contra ellos. Volvemos al capítulo 9 de Apocalipsis y dice, versículo 4: y se les mandó. ¿A quién se les mandó? ¿A quién? ¿De quién están hablando? A las langostas. Se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente ¿a quién? A los hombres que no tengan ¿qué cosa? El sello de Dios en sus frentes. Así que, hermanos, cuando Joel escribió su profecía acerca de las langostas, él dijo, y vamos a volver a Joel, ahorita regresamos otra vez a Apocalipsis. Él dijo allá en el capítulo 2, tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Ahora, en aquel entonces, para el profeta y para los que escucharon esto, el día de Jehová era una plaga de langostas. En aquel entonces, vamos a leer los pormenores, versículo 2 en adelante, noten cómo lo dice: día de tinieblas y de oscuridad. ¿Por qué día de tinieblas? ¿Por qué día de oscuridad? Bueno, porque cuando la plaga de langosta viene, ellas vuelan. Y son tantas, pero tantas millones de ellas que oscurecen el día. Tapan el sol. Y entonces de repente lo que era de día, de repente se hace de noche. Así que las personas cuando veían la plaga de langosta se asustaban. ¿Por qué? Bueno, porque si tú dependes solo de la agricultura para vivir, y llegó una plaga de langostas, ya tú sabes que no van a dejar nada para consumir. Y dice la Biblia, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Joel, hermanos, no solamente estaba anunciando esto, pero también estaba anunciando una invasión a Judá. Y las dos cosas sucedieron. El pueblo tenía que estar preparado, porque así como las langostas llegaban y destruían el campo, iban a venir los enemigos a destruir al pueblo de Dios. Y tú dirás, ¿y por qué Dios permite que su pueblo le pasen estas cosas? Porque así como nosotros hemos estado estudiando y estudiamos el trimestre pasado en el proyecto de la escuela sabática, que Dios permite el crisol para que su pueblo se prepare, para que su pueblo sea refinado, Dios entonces, debido a nuestra indolencia, debido a nuestra indiferencia, debido a nuestra apatía espiritual, Dios permite que venga el crisol, porque Él sabe que cuando llega la prueba, eso aumenta la fe. Vamos al libro de Santiago, hermano. Vamos al libro de Santiago, el capítulo 1. Y dice allí el Señor, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa,
para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así que ¿cómo logra el Señor la perfección de su pueblo? La perfección de su pueblo el Señor la logra haciéndolo pasar por el crisol. Porque de esa manera todo lo que es escoria, todo lo que realmente no es oro puro, sale, queda quemado, y el oro fino, puro, se derrite y es usado para su honra y gloria. Regresamos a Joel, al capítulo 2, y noten ustedes lo que dice, versículo 3. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, y no habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. Como sonido de llama de fuego que consume hojarascas. Como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos. Se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán. Como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero. Cada uno irá por su carrera. Y aún cayendo sobre la espada, dice la Biblia, no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ¿qué? De ladrones. Y luego dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas no darán su resplandor. Ahora ustedes se dan cuenta que este lenguaje de Joel es exactamente igual al lenguaje del Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis y vamos al capítulo 6. Y ustedes se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo que Juan dice en Apocalipsis, cuando él está hablando del sexto sello. Él dice en Apocalipsis, el capítulo 6, versículo 12, y miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removieron de sus lugares. Así que Joel toma el contexto histórico y del pueblo de Dios donde él vive. Dios le inspira a escribir una profecía que tenía que ver con una plaga literal que iba a venir sobre el pueblo de Dios, y más tarde de una invasión. Pero ese mismo lenguaje se aplica al pueblo de Dios de hoy. Y volvemos a Apocalipsis 9. Ese mismo lenguaje se aplica al pueblo de Dios de hoy, para que se nos dé como una advertencia de lo que viene y para que estemos preparados. Dice el capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 2. Estábamos en el versículo 4, lo vamos a repetir. Se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solo a los hombres que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los maten, sino que los atormenten 5 meses. Y su tormento es como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Querrán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y vamos a leer los versículos que siguen para que veamos la concordancia. El aspecto de los caballos era semejante, de las langostas, era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, y sus caras eran como caras humanas. Tenían como cabello de mujer, y sus dientes eran como ¿de qué? De leones. Exactamente la descripción que hace Joel. Así que, hermanos, habiendo nosotros visto esto, lo que Joel escribió, lo que Apocalipsis dice, una conclusión podemos sacar para empezar.
La primera conclusión que necesitamos sacar de esto es que como iglesia necesitamos clamar a Dios. Tenemos que reunirnos y clamar a Dios porque viene el día de Jehová, está cercano. En segundo lugar, así como hubo una plaga en los días de Noé y el Señor mandó a reunirse para clamar por liberación, asimismo hoy nosotros tenemos que clamar por liberación del pecado. Y la Biblia dice que solamente un grupo de personas va a poder escapar de la crisis que se nos avecina, y ese grupo de personas se los llama los sellados. Así que la segunda razón por la cual tenemos que clamar es para estar seguros que somos sellados con el Espíritu Santo. Así que tenemos dos razones muy importantes por las cuales debemos clamar. Primero, se acerca el día del Señor. Tenemos que estar listos. Número dos, es necesario que esté seguro que he sido sellado con el Espíritu de Dios. Si yo no puedo estar seguro, hermano, escuchen, si usted no es sellado con el Espíritu de Dios, pierde su tiempo aquí. ¿Me hago entender? Si venimos aquí solo por cumplir con una responsabilidad, solo porque quiero ver a mi hermanito, o porque tengo mucho tiempo que no voy a la iglesia, no quiero que me estén llamando por teléfono, no quiero que el pastor me visite, así que voy a ir para allá. Si esa es la razón por la cual está viniendo a la iglesia, está perdiendo su tiempo. Aquí venimos a ser sellados por el Espíritu de Dios. Y nos vamos aquí con esa seguridad y necesitamos pasar toda la semana con esa seguridad. No es un asunto de sábado y sábado, es un asunto del día a día. El maná se recogía día a día. El único día que no caía maná, ¿cuál era? El sábado. Así que, mi hermano, regresemos nosotros a nuestros orígenes. Como dice la Biblia en el mensaje de Éfeso, acuérdate de dónde caíste, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. El Señor nos está advirtiendo. Gracias a Dios que tenemos gracia. Gracias a Dios que su misericordia se extiende y todavía hoy tú y yo tenemos la oportunidad de regresar a Él. Tú y yo tenemos la oportunidad de reflexionar y decir: Señor, perdóname. Yo he abandonado tu palabra, lo reconozco. Señor, perdóname porque de verdad que yo necesito pasar más tiempo en comunión contigo. Señor, perdóname porque me he dejado arrastrar por los afanes de este mundo. Señor, perdóname porque las espigas del mundo me han rodeado y me están ahogando y me asfixian, y yo no te he buscado. Hermanos, hoy es el día de salvación, dice el Señor en Hebreos. Y yo quiero preguntar en esta hora, si tú quieres, en concordancia con lo que está escrito, decir al Señor: Señor, produce en mí una reforma, un revivamiento. ¿Quieres hacerlo así? ¿Quieres ponerte de pie, mi hermano? Vamos a tener una oración y vamos entonces a pedir al Señor que Él pueda hacer ese trabajo en nuestro corazón. Muchas gracias, Padre Santo. Te alabamos, te damos honra y gloria. Y en esta hora, Señor, con humildad, venimos ante ti para pedir que tengas misericordia de nosotros, que continúes teniendo misericordia de nosotros, pero que causes en nosotros, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que puedas causar un revivamiento, una reforma de nuestras vidas, y que no sea el objetivo, el propósito de reunirnos como iglesia solamente el cumplir responsabilidades, el cumplir con parte, el estar pendiente de qué digo, qué no digo, qué hago, qué no hago, sino la comunión contigo, Señor, el entregarte nuestro corazón, el ser cristianos de verdad. Y si estamos convencidos que Cristo va a venir, que podamos vivir a la altura de ese convencimiento y que esto pueda causar un revivamiento en nuestra vida y podamos contagiar con esta nueva actitud de vida cristiana a aquellos que nos rodean. Bendice esta iglesia en Rock Hill
bendice a cada una de las personas que están acá, a nuestros amigos que nos están visitando, que este mensaje pueda causar inquietud en su mente y que deseen buscarte para salvación. Amén. Te alabamos, oh Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.